Bien, entonces ahora vamos a definir la pendiente entre dos puntos de la siguiente manera. Si P es un punto del plano con coordenadas x sub 1 y y sub 1 y Q también es un punto del plano con coordenadas x sub 2 y y sub 2, donde las primeras coordenadas, en este caso estamos hablando de x sub 1 diferente de x sub 2, ¿no? Definimos la pendiente o razón de cambio entre P y Q, ¿no? Como la siguiente expresión, ¿no? Dice pend de P, Q es igual a la diferencia de sus ordenadas dividido sobre la diferencia de sus abscisas. Acá hay que notar algo, que esa diferencia debe tener un cierto orden, ¿no? Si por ejemplo estamos restando de la ordenada de la del segundo punto, estamos restando la ordenada del primer punto. Entonces, al hacer la diferencia de las abscisas, deberemos de restar de la abscisa del segundo punto la abscisa del primer punto, ¿no? Entonces eso es importante al momento de calcular la pendiente, ¿no? De otro lado, si nosotros multiplicamos por menos 1 a ambos lados de arriba y abajo, o sea en el numerador y en el denominador, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? No se va a alterar la expresión, ¿no? En el sentido de el valor va a ser el mismo, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a escribir va a ser diferente, ¿no? Entonces, si yo escribo esto así, ¿qué es lo que tendría, no? Si multiplicamos este menos 1 de arriba en el numerador y ordenamos los términos, tendría si y sub 1 menos y sub 2 dividido sobre x sub 1 menos x sub 2, ¿no? ¿Qué esto qué significa? Que yo podría escribir en términos de la definición de pendiente, tendría que escribir así, ¿no? Acá sería Q y acá sería P. Entonces el valor de la pendiente que me está indicando es independiente del orden en el que yo coloque los puntos que estaría considerando, de los que yo quisiera calcular su pendiente, ¿no? Entonces va a ser indistinto ese valor. Ahora, por otro lado, si los puntos tienen las primeras coordenadas iguales, ¿no? Entonces vamos a decir que la pendiente entre ambos puntos es vertical, o simplemente que no existe la pendiente entre esos dos puntos, ¿no? Así simplemente. Acá tenemos un ejemplo concreto del cálculo de la pendiente entre dos puntos, ¿no? Con dos valores para dos puntos específicos, por ejemplo el punto menos 1,3 y 2,7, ¿no? Ahora la pendiente entre estos dos puntos es igual a, estamos restando del segundo punto, estamos utilizando el segundo punto, su ordenada, que sería en este caso el 7, menos la ordenada del primer punto, que sería menos 3, dividido entre la abscisa del segundo punto, que en este caso es 2, menos la abscisa del primer punto, ¿no? Entonces estamos haciendo las operaciones. Arriba tenemos, en el numerador sería 4, en el denominador tenemos 2 más 1, o sea, finalmente tenemos el valor de 4 tercios. Vamos a ver a continuación que el valor de la pendiente entre dos puntos nos va a dar una idea de la posición que tienen esos puntos en el plano cartesiano, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces hemos visto que en el ejemplo anterior la pendiente entre dos puntos nos dio el valor de 4 tercios, ¿no? El valor de la pendiente entre dos puntos podría ser positivo, podría ser negativo, podría ser 0, o de repente podría no existir, ¿no? O en este caso hemos dicho que el valor de la pendiente se dice que los dos puntos tienen pendiente vertical, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los puntos tienen pendiente mayor que 0? Que es como en el caso que estamos
viendo acá inicialmente, ¿no? Cuando los puntos tienen pendiente positiva, entonces si nosotros unimos estos dos puntos por un segmento de recta y ese segmento lo extendemos, vamos a extender este segmento, digamos que lo extendemos de modo que hacemos cruzar ese segmento con el eje X. Vamos a colocar acá una extensión del eje X, ¿no? Voy a colocar así. Entonces cuando nosotros calculamos el ángulo entre el eje X y el segmento que estamos extendiendo, ¿no? Este ángulo medido en sentido antihorario, el ángulo que estamos calculando es un ángulo agudo, ¿no? Eso va a ocurrir. Entonces, eso cuando la pendiente sea positiva. Si la pendiente fuera negativa, ¿no? En caso que la pendiente fuera negativa, entonces si nosotros unimos esos dos puntos con un segmento de recta y ese segmento lo extendemos, ¿no? Lo extendemos, ¿qué ocurriría, no? El ángulo que va a formar, ¿no? Cuando nosotros extendemos también, en este caso vamos a extender el eje X, ¿no? Vamos a extender el eje X, ¿no? Por acá yo voy a dibujar, acá vamos a dibujar esto, ¿no? El eje X, el ángulo en la dirección, en este caso sería en sentido antihorario también, ¿no? Este ángulo, el ángulo θ que estamos midiendo es, en este caso es obtuso, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando los puntos que estamos considerando tienen pendiente negativa, ¿no? Por otro lado, si la pendiente es igual a 0, quiere decir que si la pendiente es igual a 0, entonces cuando nosotros unimos estos puntos, vamos a unir estos puntos acá, ¿sí? Cuando nosotros unimos estos dos puntos, lo que vamos a obtener es una línea, un segmento que va a ser horizontal, ¿no? Cuando la pendiente es igual a 0, ¿no? Eso ocurre porque si nosotros utilizamos la definición de pendiente, voy a escribir esto acá, ¿no? La pendiente entre esos dos puntos, estamos considerando ahí sus coordenadas, ¿no? Si yo hago el cálculo, ¿qué me daría? Que esto es y sub 2 menos y sub 1 dividido sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿no? Pero acá nos está diciendo que esta pendiente es igual a 0, por lo tanto, ¿no? A partir de acá nosotros tenemos que y sub 1 es igual a y sub 2, ¿no? Eso es lo que ya teníamos acá indicado, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando, no? Si las pendientes, si la pendiente entre dos puntos es igual a 0, podemos decir también que al tener la misma segunda coordenada igual, ambos puntos, entonces tienen la misma altura, ¿no? Hemos dicho que la segunda coordenada nos da la ubicación vertical del punto, ¿no? La ubicación vertical. Entonces los dos puntos se encuentran a la misma altura. Y no solo eso, ¿no? Todo el segmento que une esos dos puntos, todo el segmento tiene una misma altura. Todos los puntos que están sobre este segmento que une ambos puntos tienen una misma altura. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, si tuviéramos que la pendiente es vertical, ¿no? O sea, si la pendiente es vertical, habíamos dicho que eso se va a dar cuando los dos puntos tengan la misma primera coordenada, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros unamos, esto voy a escribirlo así, cuando nosotros unamos esos dos puntos
el segmento de recta que une esos dos puntos va a ser un segmento que va a ser vertical, ¿no? Entonces va a ser paralelo al eje Y en este caso, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso nos, como les decía, el valor de la pendiente nos va a dar una idea de cómo están ubicados los puntos en el plano, ¿no? Y eso va a ser de gran ayuda cuando nosotros definamos lo que es la línea recta a través de su pendiente, ¿no? Entonces vamos a ver eso de acá a poco.